Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio del curso sobre filosofía clásica. Estuvimos viendo en los anteriores algo sobre Homero y Hesíodo como maestros de la verdad para los griegos. Vimos algo de los siete sabios y ingresamos con los presocráticos, con los milesios. Eh, Quería adelantarles algo en relación al un poco lo que vemos ahora y en el siguiente episodio que me gusta mucho el planteo, es un texto de Pierre Hadot, se llama ¿Qué es la filosofía antigua?, donde menciona el, el hacer filosófico como un modo de vida. O sea, el filósofo tiene una pregunta, quiere responder algo, pero no es lo primordial esa respuesta que está buscando. Es como si supiera el filósofo que no hay una respuesta, como si supiera que no hay una respuesta, pero a la vez no puede dejar de hacerse la pregunta. Sí, la filosofía de algún modo es un modo de vida, que luego pasa a discurso, que puede pasar a textos, finalmente a un libro. ¿Por qué? Porque se trata de la comunicación también con otros, de escuchar lo que dice el otro, de poder plantearlo, de ver cuál es la devolución y de ir articulando discursos. Estuvimos a través de lo que vimos ya en los anteriores, notando la presencia de lo divino en el discurso humano y cómo ahora nos empezábamos como a despegar de lo divino para encontrarle la lógica a nuestro discurso, cierta racionalidad, ciertos logos, va a decir Heráclito. Luego veremos con la sofística cómo se prepara el tema del lenguaje, cómo el lenguaje está siendo siempre ahí un articulador un poco engañoso, que tenemos que manejar. Luego veremos a Sócrates y, bueno, finalmente Platón, Aristóteles y el helenismo. Y la idea es que podamos llevar parejo la preocupación entre el modo de vida que se plantea y qué tipo de respuestas se están encontrando. Eh, bueno, pasamos a, habíamos visto ya la otra vez a los pensadores presocráticos, tenemos a Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, que fue lo que vimos. Nos meteremos ahora con Pitágoras, Heráclito, Parménides, Zenón, Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Pitágoras. Tengo acá bueno, un importante texto de Aristóteles eh, que nos va a servir de una muy buena introducción al planteo pitagórico. Pitágoras lo tenemos en el 580 a.C., nace en Samos en el 580. Parece que conoció a Anaximandro, ya, ya anciano, se formó en Egipto, habría pasado ahí como más de 20 años, y en el 525 fue prisionero, tomado prisionero en Caldea, donde aprende matemática y música. Finalmente es liberado, vuelve a Samos y en una cueva o una caverna da clases, da una especie de cursos, hasta que en un conflicto con el tirano que estaba gobernando, Polícrates, se exilia finalmente, ya es grande, tendrá unos 55, 60 años, cuando se exilia a Italia, termina en Crotona. Eh, bueno, al 500 hay un nuevo conflicto, aparentemente un alumno, o que él no aceptó como alumno, eh, se venga, lo corre, él tiene que huir y se va al Metaponto, donde muere un poco después.
Pitágoras, hay varias historias sobre cómo muere y sobre anécdotas de su vida. Es una figura legendaria. Ya antes de morir había varias leyendas sobre él. Así que un poco ahí hay una nebulosa sobre el personaje. Pero bueno, pero se entiende cuando desarrollemos un poco sus ideas en relación a los números y a las matemáticas, al cosmos, al alma. Dice Leo el texto de Aristóteles. Los llamados pitagóricos fueron los primeros que se entregaron al estudio de las matemáticas y las hicieron progresar. Educados en su estudio, llegaron a creer que los principios, la G, los principios de las matemáticas, eran los principios de todas las cosas. Y puesto que los números son, por naturaleza, los primeros de estos principios, en los números creían observar muchas analogías con lo que es y con lo que deviene. Muchas más de las que procuraban el fuego, la tierra y el agua. Como observaban, además, que las propiedades y las proporciones de la escala musical se basaban en números, y como les parecía claro que todas las demás cosas, en su entera naturaleza, se asimilaban a los números, y que los números parecían ser los primeros principios de toda la naturaleza, dieron por supuesto entonces que los elementos de los números son los elementos de toda la realidad, y que el cielo entero es armonía y número. Bueno, tenemos unas cuantas cosas, pero lo que reitera es, observaron relaciones en la naturaleza que se pueden explicar numéricamente, con los números, con las matemáticas. Digamos, hay propiedades y hay proporciones en la escala musical que se basan en números. Parece mucho más razonable eh, encontrar en los números que en el fuego y en la tierra y el agua el principio de todas las cosas. Entonces, toda la realidad estaría estructurada por proporciones y por números. ¿Sí? Este sería como una gran síntesis, una idea. Ahora, ¿cómo es que sucede esto? Bueno, los principios son los números, pero los números tienen dimensiones y estos son divisibles o indivisibles. Acá entramos digamos, la clave pitagórica que va a ser retomada por Platón. Digamos, va a haber como un dualismo que finalmente explica los cambios, los movimientos, la constitución de las cosas. Los números son divisibles o indivisibles. Los divisibles son ilimitados, los números pares, porque siempre se pueden dividir por dos. O sea, el número par lo podemos dividir por dos infinitamente. Entonces acá hay como un principio de ilimitación. Por otro lado, el impar me presenta un límite, porque no lo puedo dividir. Digamos, no lo puedo dividir en partes iguales. El número 5 lo divido por 2 y me queda 2,5. Acá el griego vio un problema, acá encontró un límite, ¿no? Encontró un límite. Entonces, por un lado, entre el límite y lo ilimitado se pueden constituir las cosas. Esta es la intuición, ¿sí? Esta es la intuición pitagórica. Así devienen los principios de toda la realidad. ¿Cómo es que a partir de lo ilimitado y lo limitado se constituyen las cosas? Bueno, hay una investigación sobre la música y sobre el sonido, que es lo que es trasladado luego al cosmos. Si nosotros tomamos una cuerda y la cuerda la tocamos y la escuchamos, luego la dividimos por la mitad y volvemos a hacer lo mismo, vamos a notar que hay una relación entre la frecuencia del sonido y la longitud de la cuerda.
hay una relación entre la frecuencia del sonido y la longitud de la cuerda. Esto fue lo que estuvo investigando Pitágoras. Cómo los sonidos, como la música, cómo los sonidos responden a una cuestión, fíjense, espacial, porque la longitud de la cuerda es algo espacial. Entonces, hay una relación. No es lo mismo uno que la mitad. La mitad es un medio, ¿no? Y ahí tenemos un medio, un cuarto, un quinto, un octavo. Si tomamos un uno, ¿no? Una cuerda de 1 metro y la podemos dividir en 50 centímetros, en 20, en 25. Bueno, y escuchamos y vemos qué relación hay, ¿sí? La frecuencia del sonido. Entonces, ¿cómo es que se traslada esto al cosmos? Porque lo que, digamos, podrían haber pensado es, hay una continuidad en el sonido, entre lo alto y lo bajo hay una continuidad, o sea, hay una indefinición, podríamos decir, hay una ilimitación. En medio de esa ilimitación ponemos un límite, y al poner un límite señalamos una proporción, señalamos un sonido, una nota. O sea, si piensen en un piano con todas las cuerdas largas, pero que son distintas, de distinta longitud, eh, ahí el límite se puso en un lugar diferente, ¿sí? O sea, el límite permite marcar las diferencias y permite marcar la enorme infinidad de seres, gracias al límite, y el que es lo impar. Y lo par permite esta división al infinito. Entonces, entre lo par y lo impar se van a poder constituir todas las cosas. Esto que sucedía, o veían que sucedía con la música, bueno, dijeron, ¿por qué no trasladar esto al cosmos, al universo? ¿Por qué no pensar que el universo se constituye de esta manera? Eh, bueno, así fue como apareció la tetractis. ¿Qué es? Los primeros 4 números, 1, 2, 3 y 4, nos dan 10, ¿no? Si lo sumamos, nos dan 10. ¿Y de dónde salen? Porque el punto, sería el 1, se convierte en 2 puntos, que sería el número 2. Al convertirse en 2, ¿qué tenemos? Una línea. Cuando de 1 pasamos a 2, aparece, surge, se manifiesta una línea. Del 2 al 3, pasamos al 3, aparece la superficie. Y de la superficie del 3 al 4 tenemos el volumen. Ese sería el tetraedro, ¿no? Ahí tenemos, en el tetraedro confluyen el punto 1, la línea con los 2 puntos, la superficie con los 3 puntos y el volumen con los 4 puntos. Fíjense que estamos jugando de alguna manera entre lo aritmético, la aritmética, la geometría y la física. Acá hay algo muy interesante que se bien, digamos, lo va a desarmar Platón, que es esta mezcla entre lo espacial y los números. Los números, dice Platón, son entes ideales, no están en el espacio, no ocupan un espacio, son entes ideales. Pero eso implica una abstracción en la que todavía los presocráticos no habían logrado, los griegos. ¿No? Hay una abstracción que eso implica un proceso intelectual largo, en el que los griegos estaban en proceso todavía. Eh, Acá tenemos entonces la tetractis, que quedó como algo venerado. ¿Sí? Los pitagóricos juraban
nombre de la Tetratkis. Porque, es como el número sagrado, fuente, raíz inagotable de la naturaleza. Eso es lo que constituye todas las cosas. Estos números, los números que constituyen todas las cosas, como nos decía Aristóteles, se organizan y constituyen el cosmos. El cosmos es orden. Cosmos es orden. ¿Qué es lo que lo ordena? Las proporciones, los números que se ordenan y ordenan lo que es. De este modo, tenemos también en la longitud, lo vemos en los planetas, en los astros, en las esferas, donde también debería haber sonido y música. Y es muy interesante, les voy a leer porque me parece bellísimo, de Aristóteles. Eh, Obviamente no está de acuerdo, pero bueno, él está criticando. En su metafísica Aristóteles hace toda una historia de la filosofía. Creo que les había mencionado, él critica a todos los anteriores porque no ven la causa final, ¿no? Dentro del esquema de las cuatro causas que arma Aristóteles, no aparece la causa final. Cuando habla de justamente de la música de las esferas, dice, bueno, de todo esto se deduce claramente que la teoría de que el movimiento de las estrellas produce armonía, o sea, que los sonidos que producen son concordes, no es cierto, a pesar de la gracia y la originalidad con que ha sido expuesta. Algunos creen que el movimiento de los cuerpos de tamaño tan grande debe producir un sonido. Bueno, no está tan mal la intuición, ¿no? Ya que en efecto lo hace el movimiento de los cuerpos terrestres, en tamaño y en velocidad. Cuando el Sol, la Luna y todas las estrellas tan numerosas y tan grandes se mueven con un movimiento tan rápido, es imposible que no produzcan un sonido inmensamente grande. Esto dirían los pitagóricos. Partiendo de esta argumentación y de la observación de que sus velocidades, medidas por sus distancias, la medida, recuerden el tema de la medición, ¿se acuerdan Tales que midió las pirámides y que pudo predecir el eclipse? Partiendo de esta argumentación y de la observación de que sus velocidades, medidas por sus distancias, tienen las mismas relaciones que las de las concordancias musicales, afirman que el sonido emitido por el movimiento circular de las estrellas es armónico. Más, como parece absurdo que nosotros no oigamos esta música, lo explican diciendo que el sonido está en nuestros oídos desde el momento mismo de nuestro nacimiento. De modo que no se distingue de su contrario el silencio, puesto que el sonido y el silencio se distinguen por contraste mutuo. A los hombres les sucede, pues, lo mismo que a los herreros. Están tan acostumbrados al ruido que no se dan cuenta de él. O sea, la música de las esferas está funcionando desde que nacemos, nos hemos acostumbrado a ello, y ese es el silencio. Bueno, parece maravilloso una mezcla de poesía, pero de búsqueda racional también y de una hipótesis, de un ejemplo cuando hay que resolver una, digamos, sostener una teoría, ¿no? Es una hipótesis ad hoc para resolver y que no se nos caiga la teoría. La tetratis, entonces sería como el elemento dentro de los números, es el elemento que congrega la teoría pitagórica. Además, los pitagóricos comparten una noción de psique, de alma, que va a quedar en la tradición y va a ser fundamental para nuestros desarrollos, para Sócrates, para Platón, para bueno, para las otras escuelas, aunque sea que van a criticar la inmortalidad del alma, por ejemplo. La noción de psique. Psique
tomándolo de Homero, como el soplo vital. Eh, la psique para Homero era algo que acompañaba el cuerpo y que cuando morimos deja el cuerpo. De alguna manera es el aliento vital, el final, cuando expiramos y se va. Según cuentan en la Ilíada y en la Odisea, los episodios donde aparecería el alma del muerto, es como una sombra. Es una sombra, algo etéreo, que se esfuma, se termina esfumando. No es lo que va a suceder con los pitagóricos. Los pitagóricos plantean que es algo inmortal, que de hecho es algo indestructible, el alma, y que va a congregar la personalidad. Bueno, esto es un pasaje enorme. Eh, bueno, aparentemente algunos dicen asociado con fuentes órficas, eh, algunos y otros dicen que no, pero en principio los pitagóricos plantean que el alma es inmortal. Por ejemplo, Porfirio, que acá lo tengo, termina en una cita diciendo: Pitágoras parece que fue el primero en introducir estas creencias en Grecia. Las creencias son: él sostiene que el alma es inmortal, después que cambia en otras clases de seres vivientes. También que los acontecimientos se repiten en determinados ciclos y que nada es absolutamente nuevo, que los cuerpos vivientes deben ser considerados como semejantes, en el sentido de que todos estamos formando parte de este ser semejante. La metempsicosis es la transmigración, o sea, el alma viaja, el alma ser inmortal, deja el cuerpo cuando muere y se va a reencarnar en nuevos cuerpos. La idea es que con estas nuevas reencarnaciones puede alcanzar finalmente una sabiduría tal que rompa el ciclo de reencarnaciones. El alma se tiene que purificar del cuerpo, tiene que abandonar el cuerpo. Parte de las purificaciones, que es la catarsis, la realiza con la medicina y con la música. Esto es muy interesante en Pitágoras. En estética se trabaja, digamos, una de las bases de la estética, la filosofía pitagórica, porque la armonía, que vendría a ser la belleza, luego todavía no está el término de lo bello, pero la armonía, que vendría a ser la belleza, se logra cuando el alma entra en paz con el cosmos. O sea, nosotros, el individuo, que tiene que ver esta es la catarsis que se hace con el alma, se cura cuando entra en comunión, en armonía con el cosmos. La música, les habrá pasado, la música genera muchos cambios en los estados anímicos. El estado anímico, fíjense, en el alma. O sea, la música pareciera que nos toca el alma. Entonces nos puede arrastrar, tiene un poder psicagógico, o sea, conduce el alma, la conduce hacia algún lugar, lo puede conducir hacia lo alto o hacia lo bajo. ¿Sí? La música te arrastra, te puede salvar o no. Y la música comparte, el alma comparte con el cosmos esta armonía. Entonces, tenemos que poder estar en armonía con este cosmos. Cuando estamos en desarmonía, nos enfermamos, o digamos, la enfermedad sería parte de este entrar en desajustes con el cosmos. Es como si estuviéramos desafinados, ¿no? Como si estuviéramos desafinados. Por eso hace falta un modo de vida pitagórico. El modo de vida pitagórico es llevar adelante cierto modo de vida donde lo importante sea la contemplación, donde no nos dejemos arrastrar por las riquezas,
por los placeres, sino que podamos observar y contemplar. Contemplar en el sentido de la teoría, theorein, que es, eh, una, que es una visión de las verdades, ¿no? Ese sería la invitación a la que Pitágoras invitaba a los eh, a muchos adherentes a su movimiento. Cuando él está cuando finalmente está en Crotona, lo veneran porque había hecho algunas hazañas, bueno, medio maravillosas, y él se anima y funda una comunidad que podríamos decir es una secta, donde tienen parte de en su modo de vida, por ejemplo, un uniforme, una vestimenta, hábitos alimenticios que, que los rigen, una iniciación, había saberes también que no tenían que, digamos, que eran privados, ¿no? Que no tenían que darse a conocer afuera, como una secta, ¿no? Eh, bueno, como verán, lo que produce Pitágoras es de una potencialidad enorme y por eso dice Pitágoras y los primeros pitagóricos, porque hay muchos de los desarrollos en las matemáticas donde no se distingue si es Pitágoras o no, porque era parte también de las enseñanzas de esta secta. Sí, finalmente todo remite a Pitágoras. Bueno, aparentemente no podía ser así por la cantidad de tiempo en la que se producen los conocimientos. Eh, pero bueno, no se distinguen de dónde viene. Bueno, muy bien, aquí tenemos a Pitágoras, uno de los grandes que va a influir en, en Platón, ¿no? Platón va a ser un gran pitagórico que, bueno, va a modificar las opiniones, pero de acá va a tomar una enorme influencia. Muy bien, hasta acá con Pitágoras. Seguimos con Heráclito de Éfeso. Entonces, Heráclito lo ubicamos en su periodo de actividad por el 500, 503, 500, que es la Olimpiada 69, cómo se miden los tiempos, eh, como lo medían los griegos. En un punto es importante señalar esto para la interpretación en línea con Parménides, que algunos los sitúan como, los interpretan como si uno estuviera criticando al otro, como si se hubieran leído y estuvieran en disputa. Eh, bueno, lo que dice Cordero es en este texto, que habrían sido contemporáneos, con lo cual no tendría sentido pensarlos en disputa, como si no estuvieran dialogando entre sí. Eh, bueno, van a ver que es importante el dato porque es muy sugerente algunas de las cosas que dice Heráclito con las que dice Parmenides y pareciera que se están hablando. Bueno, Heráclito es muy crítico de la polimatía, de los que acumulan conocimientos, ¿no? La multiplicidad de conocimientos. Hay muchos acumuladores de conocimientos, pero que no entienden el sentido de esa multiplicidad. No entienden el sentido, podríamos decir, la unidad que hay en la pluralidad. Critica fundamentalmente dentro de todos a Pitágoras, a Homero, a Hesíodo, a Genófanes, a, a Hecateo, a Arquíloco, eh, o sea, los nombra, lo hace a propósito, se quiere diferenciar, quiere decir, se creen sabios, la gente los llama sabios, pero no están entendiendo lo importante. ¿Qué es lo importante? Como dice acá, el auténtico sabio conoce lo esencial. ¿Qué es lo esencial? La razón que gobierna todo a través de todo.
la razón. El logos habría una racionalidad que gobierna todo a través de todo. Es fino. Eh, Heráclito, bueno, nos quedaron a nosotros unos 120 frases así, que son como sentencias, proverbios, que tienen un sentido un poco oracular. Aparentemente, Heráclito lo hace a propósito, porque él critica la facilidad con la que la gente habla, entonces estaría queriendo poner alguna complejidad para que no todo parezca tan fácil. Bueno, lo apodaron el Oscuro por su estilo y porque la verdad que él insiste y una vez que, si entendemos esta lógica, se aclaran la mayoría de los fragmentos. Pero el modo de decirlo, y si tomamos cada uno fuera de los otros, el modo de decirlo es oscuro. La razón gobierna todo a través de todo. A través de todo, o sea, la razón es interna a las cosas. No es desde afuera que se gobierna, sino que este logos que gobierna, como arjé, podríamos decir, como principio, lo hace desde dentro. Esta es una de las primeras claves. Por eso hablar de la multiplicidad de conocimientos es perder la idea de que esa multiplicidad está ordenada por un algo que atraviesa todo. Este todo se produce según el logos, esa racionalidad es el logos. Este logos, la primera vez que vemos esta palabra, de logos viene legein. Legein es reunir. Cuando nosotros reunimos, usamos un criterio, hay una clasificación que nosotros hacemos en función a un criterio. Ese criterio es un sentido. Fíjense, cada vez que reunimos algo, estamos utilizando algún criterio. Eso es un logos. ¿Sí? El legein ese logos es un sentido. También de logos viene decir, el diálogo, ¿no? El diálogo y el decir. El decir se supone que tiene un sentido. Fíjense, podemos decir, se puede hablar mucho y no decir nada. ¿Se entiende? O sea, se puede hablar mucho, bla, 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 y no decir nada. O sea, no hay nada con sentido en eso que se ha hablado. El logos tiene que ver con ese decir con sentido, porque tiene que ver con el sentido. Cuando hablamos de lo inteligible, por ahí le suena, pero bueno, es lo que va a decir Platón, las ideas son inteligibles o el mundo es inteligible, un texto es inteligible. Ese inteligible, está la partícula lig de este logos, que alude a la legibilidad, que alude a la comprensión, que alude a que podemos unir una cosa con otra. ¿Sí? Podemos unir una proposición con otra proposición, con otra proposición, finalmente poder sacar una conclusión. El hecho de que haya una ligazón entre estas proposiciones es porque hay sentido en el razonamiento. De ahí viene lo inteligible y por eso hay textos ininteligibles. Ininteligibles porque le perdemos el hilo entre una cosa y otra. Finalmente, que el mundo sea comprensible, que sea inteligible, es gracias a que el logos es común. El logos es común. En común tenemos nosotros con este ser que es un logo, que por eso lo podemos comprender y por eso podemos comunicar también. En otro momento, Heráclito va a hablar de los que están dormidos. Están dormidos, entonces no lo pueden entender al logos. Pero no es que no haya logos, sino que están dormidos. Este logos común tendría como una especie de fórmula.
Acá vemos el fragmento 50, todo es uno, que puede traducirse uno es todo. Este todo es uno, uno es todo, vendría a ser como una especie de fórmula del logos, que es esta multiplicidad y esta unidad, la unidad que está en la multiplicidad, que no se puede ver. Como dice acá en el fragmento 123, a la fisis le gusta permanecer oculta. Esa unidad en la multiplicidad y la multiplicidad en la unidad, de algún modo permanece oculta, porque hay algo que vemos, que es lo múltiple, pero lo que la unifica no lo vemos. Los hombres se dejan engañar en el conocimiento de las cosas aparentes. O sea, conocemos las cosas aparentes y creemos que hasta ahí llega la realidad. Entonces nos dejamos engañar. No podemos ir a lo invisible, que ya Tales nos invitaba a ver lo invisible bajo lo visible. También Solón. Y eso invisible es lo que permite el orden. Como dice acá, la armonía más bella surge de las cosas diferentes. La armonía y la belleza es el cosmos y es el orden. Y ese cosmos y esa armonía se enriquece con la diferencia. Esto es genial, porque podríamos pensar que lo más armónico es, bueno, liberémonos de la multiplicidad y quedemos con el uno, o con una cosa, o con el solo, y acá estoy armónico. Y no hay ninguna armonía, no hay posibilidad de armonía. La armonía tiene que ver con los opuestos y con la unión de los opuestos. Por eso la mayor armonía y la mayor belleza que puede presentar una armonía es cuando hay mayor tensión. Cuando hay mayor tensión y hay mayor diferencia. En ese caso puede haber mayor armonía, hay mayor armonía. Y la mayor armonía es invisible, porque la mayor diferencia es invisible. Nosotros podemos ver en nuestro mundo, en nuestro orden de cosas, un montón de diferencias, pero las mayores diferencias son invisibles, que son las tensiones que justamente que generan la destrucción también de las cosas. La construcción y la destrucción, la generación y la destrucción. Nosotros vemos las manifestaciones, los fenómenos, lo aparente. Todo ese otro mundo, ese movimiento, no nos llega a la sensibilidad. Es una armonía invisible, la fisis se oculta. Algunos ejemplos que usa Heráclito para explicar esto. Bueno, no son argumentos, no son ejemplos como para pensarlo. La misma agua es, a la vez, la más pura y la más impura, bebible y salvadora para los peces, imbebible y destructora para los hombres. O sea, la misma agua puede servir a los peces y a los hombres, los salva a uno y los mata a los otros. Bueno, no cierra tanto en función de cómo lo entendemos, pero está queriendo decir que lo mismo puede ser mortal o inmortal, depende para quién, depende para quién. En un círculo, un punto cualquiera de su circunferencia es a la vez el primero y el último. Depende para quién, hay una mirada acá sobre las cosas, pero Heráclito no está enfatizando en una cuestión de perspectiva, sino que en sí mismo ese punto es a la vez el primero y el último. O sea, va más allá de mi mirada o de mi perspectiva, es algo ontológico. El punto es a la vez el primero y el último. El nombre de justicia sería desconocido si no hubiera injusticia. Bueno, esto lo tenemos clarísimo, ¿no? Las cosas son y las reclamamos porque brillan por su ausencia.
O sea, las reconocemos porque faltan. Entonces hay acá nuevamente el criterio de lo que está trayendo Heráclito en relación a esta mismidad, es que hay una oposición que constituye lo que es. Lo que es en los opuestos. Quizá ahora estás viendo lo injusto o estás viendo lo justo, pero no lo podrías ver si no existiera lo otro, lo justo y lo injusto. O sea, lo que se está haciendo fenómeno patente, manifestación, vos lo podés ver, pero siempre está lo otro, porque si no, no habría ese fenómeno, no aparecería, no podría aparecer como dentro de la multiplicidad si no está la unidad que lo ata a un orden. La enfermedad hace agradable la salud, el hambre la saciedad, la fatiga el reposo. Bueno, estaremos de acuerdo, ¿no? No hay nada como enfermarse para acordarse de lo que es estar sano. Eh, Uno y lo opuesto a la vez. Estamos siempre, y eso podemos pensarlo también antropológicamente. Nosotros, digamos, si estás sano, querés que estás sano, pero en realidad tu cuerpo está combatiendo todo el tiempo contra la enfermedad, contra los microbios. O sea, hay un combate interno como la fiebre. O sea, que no se haga manifiesto no quiere decir que no suceda, que no haya una lucha, que no haya un combate interno. Ahora vuelve sobre esta idea. La armonización de las tensiones opuestas. O sea, esto que vemos en armonía, en realidad hay tensiones opuestas. El sol no sobrepasará sus medidas. Bueno, esto es muy interesante porque no es solo el hombre. El sol, o sea, Zeus, digamos Dios, también tiene que sujetarse a un logos. También tiene que sujetarse a un logos. Acá menciona cierta dinamis que tienen las cosas, o sea, cierta potencialidad propia. El sol tiene podríamos decir, su régimen, él hace lo que tiene que hacer, el hombre hace lo que tiene que hacer, tiene su dinamis, pero no puede hacer lo que tiene que hacer despreocupado del orden de la totalidad. O bueno, dicho antropológicamente, aunque lo haga despreocupado, la totalidad, el logos te va a poner en tu sitio. El sol no sobrepasará sus medidas. Va a haber un orden, va a haber una ley. ¿Sí? El sol tiene que ir a dejarle su lugar a la noche. Tiene que dejarle su lugar. ¿Qué le va a hacer? Hay un orden dentro del cual vos llevas adelante tu dinamis. Pero nada dentro de este cosmos puede actuar desmesuradamente. Las hibris, esta desmesura, es salirse del límite, salirse de la medida, va a ser pagada. Nos hace acordar esto a lo que decía Anaximandro, ¿no? Sobre la justicia y cómo cada cosa, cuando salía de ahí, de ese fondo, y se constituía los individuos, finalmente había que pagar las culpas y volver a ese fondo. La justicia es esta lucha que se hace justicia. Digamos, la justicia no es algo que está quieto, es algo que se está haciendo. Hay un combate en el ser que todo el tiempo está armando justicia. Todo se produce gracias a la lucha y la necesidad. Hay una necesidad, no se sale de este combate. La guerra, el pólemos, es el padre de todas las cosas. El pólemos es el padre de todas las cosas. Digamos, todo lo que se origina, todo lo que es, viene de esta tensión de opuestos. Hay una imagen muy linda sobre el arco,
Em, Dice, la realidad es como un arco que no lo estamos usando, ¿no? Un arco para tirar flecha. Fíjense, el arco, tanto la madera, tanto el palo, como la soga, la tanza, están tensos. Están tensos. Están quietos. Vos lo ves, están quietos. Parecería, podríamos decir, que estaban muertos. Pero esa tensión los mantiene justamente vitales. Y lo vemos cuando tomamos una flecha y usamos el arco. O sea, el arco está para ser usado aunque esté quieto, pero esa tensión, esa es la vida. Y la vida estamos en la vida estamos en esa tensión, eh, en esa armonía de las tensiones. Un arco, se imaginarán, tiene que tener una curvatura y una flexibilidad, la madera, y la soga tiene que tener también cierta rigidez, tiene que poder soportar, tirar, eh, digamos, no es cualquier cosa. Para que finalmente el arco funcione, se tiene que dar una armonía entre los opuestos. Se tiene que poder soportar la tensión. Soportar la tensión también, como sabrán, sucede, estamos todo el tiempo en esa, mirándolo, ¿no? Digamos, existencialmente en ese combate. Eh, y otro concepto muy importante por una interpretación platónica de Heráclito, que lo interpreta como con la figura del todo fluye. La idea de todo fluye, podríamos decir, es errónea, porque implica un devenir, que Heráclito no está abonando ese devenir. Un devenir sería que todo cambia, en nada permanece, no hay posibilidad de ser en esa, o el ser sería eso, digamos, pero no hay posibilidad de cambio. Y Heráclito dice, hay una identidad. Acá en el famoso fragmento del río, no es posible entrar dos veces en el mismo río. No es posible entrar dos veces en el mismo río. Aguas diferentes corren sobre quienes entran en el mismo río. Entramos y no entramos en el mismo río. O sea, lo que está diciendo es que hay un mismo río, frente al cual somos y no somos, entramos y no entramos, las aguas son las otras todo el tiempo, pero hay una mismidad. Y la verdad es que la idea es, finalmente, parece, digamos, paradójica, pero se entiende. ¿Por qué? Porque si nada permaneciera, tampoco cambiaría. O sea, si algo cambia, es porque permanece. Si algo cambia, es porque permanece. Si yo te digo, por ejemplo, nos encontramos con alguien, le decimos, qué cambiado que estás, ¿no? Ese famoso, qué cambiado que estás. O no, o decirle, estás igual, ambas expresiones, estás igual o qué cambiado estás, ambas expresiones suponen una identidad que cambia o que permanece, pero hay una identidad, hay una mismidad. O sea, volviendo sobre el tema de lo visible, lo invisible, el fondo del logos y lo aparente, lo que se manifiesta. Vos podés manifestar un cambio porque vemos acá unas diferencias, pero esas diferencias son sobre un fondo de igualdad o de permanencia o de identidad. Pensémoslo también con la memoria. Si nosotros
todo cambia, pero ¿quién puede decir que todo cambia? Alguien que permanece, alguien que tiene registro, que tiene memoria para anotar los cambios. Si no, si no, estaríamos dentro de esa picadora donde todo es otra cosa todo el tiempo. Bueno, ni siquiera es que hay cambio ahí, no hay posibilidad de cambio. Ahí hay todo el tiempo otra cosa. ¿Quién puede decir que cambia? ¿Sí? O sea, decir que cambia implica un registro del cambio. Y eso supone una identidad. Por eso, el último fragmento, cambiando, todo está en reposo. Cambiando, todo está en reposo. Vuelvo a la cuestión, no es que esté quieto. Hay una tensión en la que todo está en reposo. Cambiando. Sí, Heráclito, a partir de Heráclito va a quedar claro que todo es una cuestión de opuestos. Pues, digamos, ya no se cuestiona la, que actúan los opuestos. Y que lo que se da finalmente tiene que ver con una especie de producto, una síntesis de este combate de opuestos. Bueno, Pitágoras, Heráclito, maravilloso. Tenemos que dejar Heráclito y ver qué pasa con Parménides. Entonces estamos en estos fragmentos de Parménides, que es Parménides escribe un poema, de algún modo lo ponen como si fuese un poema didáctico para enseñarles a los hombres. Algo les quiere enseñar. Parménides está en Elea, en la colonia Elea en Italia, pero viene de una familia de Focea, de Jonia. O sea, dice Cordero, es un jonio de pura cepa. Y este poema lo va a escribir siguiendo el modelo de Homero. Homero es jónico, y de hecho el dórico, el dialecto. Y el hexámetro que toma acá en el poema tiene que ver con el objetivo de emular este lenguaje poético, que es contar verdades. ¿Qué contaban los poetas? Verdades. Por eso hay una musa o una diosa. Fíjense que arranca el fragmento 4 diciendo, pues bien, voy a hablar, la diosa habla a Parménides. ¿No? Digamos, estamos en el contexto, en el entorno de que es una diosa la que le está bajando esta revelación a Parménides. Parménides nos va a contar que hay dos caminos posibles. El de uno que sería el correcto y otro que es el incorrecto. Un camino que se puede pensar y otro camino que no se puede pensar. El primero es el de el ser y el de las cosas que son. Y que las que no son, no son. Y hay otro camino que mezcla, que dice que lo que es puede no ser y que lo que no es puede ser. Vamos a ver cómo lo dice. Pues bien, voy a hablar, la diosa habla a Parménides. Tú escúchame y retén mis palabras, que te enseñarán cuáles son los dos únicos caminos de investigación que se pueden concebir. El uno, que el ser es y que el no ser no es. Es el camino de la certeza, ya que acompaña a la verdad. Digamos, por este camino podemos llegar a la verdad como aletheia, ¿sí? Como descubrimiento, develamiento, como lo entendían los griegos. El otro camino, que el ser no es y que necesariamente el no ser es. Bueno, es como extraño. Pero bueno, habría otro camino que dice que el ser no es y que necesariamente el no ser es.
este camino es un estrecho sendero en el que nada iluminará tus pasos, ya que no puedes comprender lo que no es, pues no es posible, ni expresarlo por palabras. O sea, eso no es posible, pero además no se puede comprender y además no se puede expresar. Bueno, para que no nos parezca tan loco lo que está acá diciendo Parménides, ¿qué es una sombra? Es una sombra, es. Pero fíjense que cuando queremos explicarlo dependemos en realidad del objeto del cual es la sombra. O sea, es en relación a algo que es y que no es. El reflejo en el espejo. ¿Qué es un reflejo? Eso es. Pero es algo en relación a algo que no es. Y que si yo desaparezco, eso desaparece. Pero eso no es esto. Bueno, ¿qué es lo que está viendo Parménides? El mundo de los sentidos. El mundo de los sentidos, que tenemos experiencias por todos lados muy difíciles de comprender y de comunicar. Eh, bueno, para tener, digamos, un poco de idea de por qué la necesidad de plantear con tanta firmeza estos dos caminos. Entonces, vamos a ir por este, donde las cosas son, y las que no son, no son. Listo. ¿Sí? No, no habría una tercera posibilidad. No habría una tercera posibilidad. El punto 5, ligado a esta decisión de que nosotros vamos a ir por el camino de que el ser es. Lo mismo es pensar y ser, dice. Lo mismo es pensar y ser. Esto tiene que ver con que el ser puede ser pensado y con que cuando las cosas son y no son, es muy difícil hablar de eso que es y no es. Es muy confuso. Entonces el pensamiento ya no puede hablar de eso o lo que pueda decir de eso va a ser muy confuso. Acá quedan ligados entonces el pensar con el ser. También voy a ser un poquito denso con estos textos de Parménides, porque Parménides va a ser criticado después. Entonces, para poder entender sus críticas, veamos bien cómo él argumenta esta idea del camino de la verdad. El ser es y el no ser no es. Fragmento 8. No nos queda más que un camino que recorrer. El ser es. Y hay muchas señales de que el ser es increado, imperecedero, porque es completo, inmóvil, eterno. No fue ni será, porque es a la vez entero en el instante presente, uno continuo. Todo esto está en una misma línea de argumentación. ¿Cuál es? Que de la nada, nada sale. Entonces, es increado, es imperecedero, no puede morir, digamos. No pudo haber nacido y no puede morir. Es completo, no le puede faltar nada, es inmóvil, porque si se mueve es por algo, es para algo, pero no, en realidad él es eterno, no le puede faltar nada, no le puede faltar nada al ser. ¿Cómo se llega a esta concepción de ser? Se llega pensando. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es el origen? Acá dice, ¿qué origen le podemos buscar al ser? No te dejaré decir ni pensar que es del no ser, que este es el problema de la nada. No te dejaré decir ni pensar que es del no ser. O sea, ¿de dónde sale el ser? Del no ser, podríamos decir. Bueno, la diosa nos dice, no podés pensar eso. No, fíjate, no puede decirse ni pensarse que no es. Así pues,
es necesario que sea absolutamente o que no sea en absoluto. O sea, si había nada y ahora hay ser, bueno, esto no se puede pensar. Digamos, si esto fuera así, esto no se puede pensar. Porque lo que se puede pensar es el ser. Y si hay nada, ¿cómo pienso de la nada el ser? ¿O cómo pienso el pasaje? Esto es no sé si es un problema. Digamos, es un problema si queremos resolverlo sin la idea de creación, que eso lo toma el cristianismo, ¿no? El cristianismo, el judío-cristianismo, con la idea de la creación, resuelve. Dios crea de la nada y listo. Pero eso es impensable para un griego. Esto es impensable para un griego. De la nada, nada sale. Así pues, es necesario que sea absolutamente o que no sea en absoluto. Ningún poder me persuadirá a que deje decir que del no ser podría nacer algo a su lado. Así, la justicia no afloja sus lazos y no le permite nacer ni morir, sino que lo sujeta con firmeza. Bueno, la justicia refiere, podríamos pensarlo en la misma línea del logo, ¿no? Digamos, hay un orden del ser, que hace que no todo pueda ser de cualquier modo. ¿Sí? El ser es de un modo y no puede ser de otro. Y no puede ser de otro. Eh, la clave de la nada es fundamental, porque fíjense, es increado, porque no puede venir de la nada. Es imperecedero, porque no puede ir hacia la nada. Y es completo, porque no le puede faltar algo. Con lo cual es eterno. Y está en un presente continuo. Continuo. No puede haber, no puede haber vacíos, no puede haber huecos. Dije la palabra vacío. Piensen en cuando aparezcan los atomistas y piensen en el vacío. Es una nada. Bueno, no es fácil todo esto. Fíjense el grado de abstracción en el que está ingresando Parménides, en el que se meten estos pensadores, forzando las cosas, forzando el pensamiento. Eh, Acá, y bueno, y acá usa el verbo estin, que ahora lo vamos a ver, sobre que el ser es. Finalmente, la decisión lleva a esto. ¿Es o no es? Por tanto, necesariamente hay que abandonar el camino impensable e innombrable, ya que no es el camino verdadero, y emprender el otro que es real, el otro es posible. ¿Cómo habría empezado en el pasado? Es increado. Si ha empezado, no es. O sea, si empezó alguna vez es porque no era. Y lo mismo si debe empezar algún día. O sea, si debe empezar es porque no es. De esa forma estaría extinguida la generación y la destrucción. Es inconcebible. O sea, algo no se puede generar y destruir, porque estamos todo el tiempo planteando el pasaje del no ser al ser o del ser al no ser. Ese pasaje no lo podemos aceptar. Es un límite a nuestro pensamiento. ¿Sí? Es como categorías mentales. El griego no lo puede pensar, Parménides no lo puede pensar, no lo puede admitir. Pero además, ¿por qué lo escribe a todo esto? Porque se ve que está lo que él ve en los otros pensadores que están jugando con que las cosas son y no son. Y acá está esta, que digamos, algunos ven una crítica a Heráclito, ¿no? Que las cosas son y no son, que vos podés entrar y no entrar en el mismo río. ¿Sí? Que sos y no sos, existimos y no existimos. ¿Qué me quiere decir? Te dice Parmenides. A ver, ponete de acuerdo. O sos o no sos. Bueno, no estaría hablándole a Heráclito. Pero, pero piensen en lo que ya habían dicho
Tales, Anaximandro, Anaxímenes, donde están intentando explicar los cambios de una manera que no mantienen una línea en el ser. O sea, hay pasajes entre los contrarios, los cuatro de pronto son uno, los uno en Anaximandro, ¿no? Del uno y después salen los contrarios, o uno genera al otro contrario. ¿Cómo puede ser que uno genere a su otro contrario? ¿No? Digamos, estos son problemas lógicos, ¿sí? Y Parménides está pensando lógica, o sea, lo que nosotros hoy llamamos lógica, ¿sí? Que después Aristóteles lo va a poner bien por escrito en los analíticos y otros textos, eh, cómo es que nuestro pensamiento piensa lógicamente. En la misma línea del no ser, el ser tampoco es divisible, porque es todo él idéntico a sí mismo. No lo podríamos dividir. No sufre ni aumento, cosa que sería contraria a su cohesión, ni disminución, sino que todo está lleno de ser. Es enteramente continuo porque el ser es contiguo al ser. Bueno, en la misma línea, no se puede pensar en la nada. Por otra parte, es inmóvil, encerrado en la estrechez de poderosos lazos. No tiene principio ni fin, ya que hemos rechazado su nacimiento y su muerte. A ella repugna nuestra convicción verdadera. Permanece idéntico a sí mismo en el mismo estado y por sí mismo. Permanece inmutable en el mismo lugar, porque la poderosa necesidad lo mantiene estrechamente en sus límites, que lo sujetan por todas partes. Bueno, nuevamente, no es lo mismo, pero está reforzando la idea. Así pues, todas estas cosas, otras cosas, no son más que nombres instituidos por los hombres en su credulidad. ¿Cuáles cosas? Nacer y morir, ser y no ser, cambiar de lugar, brillar con colores distintos. ¿De qué está hablando? Lo que vemos, esta multiplicidad que vemos, nacer y morir, claro, sí, la gente nace, muere, es y no es, cambia de lugar, brilla con colores distintos. Che, pero esto lo vemos, digamos, todos lo vemos. ¿Qué pasa con esto? No son más que nombres instituidos por los hombres en su credulidad. O sea, nombres instituidos, son convenciones. La sociedad le pone nombre a las cosas. Sí, sí, está bien, vas, venís, te morís. Todo esto que ocurre en este, podríamos decir, en este orden de lo visible, sí, ok, lo veo, te diría Parmenides, lo veo. Pero son todos nombres que nosotros les ponemos a las cosas. Parmenides no está hablando de esto, no está hablando de este orden absolutamente cambiante. Parmenides está hablando del ser. ¿Qué es el ser? El hecho de ser. Todo, todo esto, ¿sí? Esta lapicera, esta hoja, yo, los libros, todo esto que es comparte el hecho de ser. Comparte el hecho de ser. Podríamos decir, todas las cosas son. Y en ese sentido, son el ser. Es, es como si le pusiéramos la palabrita el ser. Con esa palabrita el, sustantivamos, hacemos una cosa del ser. Hacemos una cosa como si cosificáramos el ser. En realidad las cosas son. O sea, todas las cosas son. Bueno, Parmenides está diciendo eso, las cosas son. O sea, finalmente hay ser. El Stin que decía en la anterior, vuelvo, este Stin no nos queda más que un camino que recorrer, el ser es.
A él se le manifiesta con una lógica absoluta. ¿Por qué? Porque el verbo, estin, lo que dice es que las cosas son, que algo es. Acá lo vamos a ver analizándolo más lingüísticamente. Estin, tercera persona singular del presente del verbo einai, ser. O sea, es. Pero este es como un hay. Los entes, ta, onta, están siendo porque hay ser. O sea, los entes, ente, ¿qué significa? Algo que es. Algo que es. Un ente es algo que es. Por eso decir un ente es, digamos, es ridículo. Sí, claro. Parmenides estaría diciendo, mira, los entes son. Y sí, sí, los entes son lo que son. Decir que lo que es lo que él está diciendo. Él está diciendo, lo que es. Es. Porque hay ser. Bueno, lo que hay. ¿Sí? Lo que está, está. Por eso lo manifiesta con cierta eh, contundencia. ¿Por qué? Porque también es como difícil de argumentar. ¿Por qué? Porque es bastante obvio para el lenguaje griego, donde ente significa lo que es, y lo que es. Y es el único camino. ¿Qué querría decir lo que es no es? ¿Qué querría decir? Bueno, pero hay una cuestión del lenguaje, fíjense. Nosotros decimos, esto no es nada, ¿sí? Ah, no te preocupes, esto no es nada. Esto no es nada. ¿Qué quiere decir? Esto no es nada. ¿Cómo podríamos hablar de un esto si no es nada? O sea, si no es nada, no estamos hablando de un esto. Esto es una trampa del lenguaje, que nosotros sabemos qué queremos decir. Queremos decir, no sé, que esto no vale, o no te preocupes, no importa. Pero el lenguaje lo dice de ese modo. O sea, nosotros decimos esto no es nada. A la vez decimos, no es nada. Decir no, no es nada. No, no estaríamos diciendo es algo. Esa es una particularidad de nuestro castellano. No es nada. Si no es nada, entonces es algo. Lógica pura, ¿no? Más, menos por menos más. Esta es la trampa del lenguaje. Pero en esa trampa del lenguaje es donde se mete Parménides para pensar esto. Y a partir de acá va desembrollando eh, el ser. ¿Por qué? Volvamos a que él dijo, el ser es pensar. ¿Sí? Hay identidad entre pensar y ser. Y nosotros pensamos con el lenguaje que tenemos. Entonces, con este lenguaje pensamos el ser. Y el ser es lo que podemos pensar. A partir de acá, el ser va a tener características que se las da nuestra lógica, se las da nuestro pensamiento. Lo que Parménides está pensando es un ser que podemos pensar, es el ser que podemos pensar, no lo que vemos. Lo que vemos, como saben, es absolutamente caótico y cambiante. Y eso no, eso es muy difícil de pensar. Bueno, eh, bueno, en esta línea va a venir Zenón ayudándole ayudándole con su propia línea, pero tomando la idea esta del ser y del no ser y de la imposibilidad de la nada para argumentar a favor de la tesis parmenidea. Zenón de Lea. Él presenta algunas paradojas
como juegos, ¿no? Como juegos lógicos, eh, para hacernos, para argumentar y hacernos pensar cómo puede ser lo que dice Parménides. Bueno, primero, contra la multiplicidad. ¿Qué es lo que está argumentando acá Zeno? Pues lo que, lo que es uno e indivisible. Lo que es uno e indivisible. Indivisible que no se puede dividir. Por eso es contra la multiplicidad. Si fuese divisible, ¿hasta cuándo lo podemos dividir? Y acá, ¿cuál es la idea que está detrás? ¿Cuál es el problema, digamos? Lo infinito. Por un lado tenemos el problema de la nada y por otro lado tenemos el problema de lo infinito. Zenón se va a agarrar a estos problemas lógicos y a partir de esto dice, bueno, pero esto es absurdo. Bueno, en realidad las paradojas de Zenón nos llevan al absurdo. No son argumentos donde uno dice, ok, sí estoy de acuerdo, tenés razón. No, ¿a dónde te llevan? Te llevan a decir, La verdad que esto así es muy difícil, no puede ser". O sea, el absurdo, el razonamiento por el absurdo, no te argumenta a favor de algo, sino que te argumenta en contra de algo. Y después no te deja opciones, bueno, terminarás eligiendo la que quedó. Así funciona el argumento por el absurdo. ¿Qué pasa con la multiplicidad? Bueno, es un problema, porque si vos lo dividís, y bueno, pero entonces todo es divisible al infinito. Bueno, alguien podría decir sí, ¿y cuál es el problema? Bueno, vamos a ver después algunos de estos problemas. Contra el espacio, ¿qué pasa con el espacio? Si todo lo que existe está en un espacio, el espacio mismo debe estar en el espacio. Imagínense cómo sigue. El espacio mismo debe estar en el espacio y ese espacio debe estar en un espacio. Y ese espacio debe estar en un espacio. O sea, la idea de espacio, como la idea de espacio tiene que ver, el concepto, lo que nosotros pensamos con espacio, tiene que ver con que contiene cosas, cosas que son. Bueno, pero entonces el espacio es algo que contiene cosas que son. En ese sentido, el espacio sería un elemento del conjunto de cosas. Entonces tiene que entrar dentro del mismo conjunto. Es un problema de la lógica. Entonces se vuelve absurdo, con lo cual no hay espacio. Contra la percepción sensible. Bueno, acá piensa esto que nosotros registramos. ¿Escuchamos algún sonido cuando cae un grano de trigo? O sea, cae un grano de trigo. ¿Vos escuchás algo? No. ¿Y un millón de granos? Sí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que de la nada, de la nada, de la nada de un grano de trigo que escuchás, de pronto cuando hay muchos granos de trigo escuches algo? Digamos, ahí hay un pasaje de la nada al ser que no se puede explicar, que no se puede explicar. Hay una gradación, a un pasaje que elude una gradación, eh, que hace que nuestra percepción sensible sea un engaño. O sea, si ahora cae un grano de trigo, yo estoy siendo engañado porque no lo estoy escuchando y algo debería escuchar. Algo debería escuchar. ¿Por qué? Porque si fuese una nada, una suma de muchas nadas sería nada. Pero yo pongo un millón de granos y escucho un estruendo. Entonces, ¿cómo puede ser? Evidentemente no es una nada. Pero bueno, mi percepción sensible no registra nada. Eh, es un problema. Contra el movimiento. Bueno, la famosa imagen de Aquiles y la tortuga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Aquiles le da ventaja a la tortuga? El planteo de Zenón, famoso. Eh, bueno, como, como Aquiles le da, pongámosle, yo te doy 10 metros a la tortuga, salen
En el mismo momento, ¿no?, en que salen, Aquiles, antes de llegar a la meta, primero tiene que llegar a donde está la tortuga. Antes de llegar a la meta, primero tiene que llegar a donde está la tortuga. Muy bien, Aquiles sale corriendo y llega a donde está la tortuga. Pero en el tiempo en el que llega, ¿qué hizo la tortuga? La tortuga también caminó lo más lento que quiera, perfectamente. Pero en ese tiempo, la tortuga avanzó. ¿Cuál es la imagen entonces ahora? La misma que antes. ¿Por qué? Porque Aquiles llegó a un lugar, que es a donde está la tortuga, y la tortuga avanzó, o sea que está más adelante otra vez. Fantasmagóricamente estamos en el mismo lugar que antes. Capaz que ya no son 10 metros de distancia. Ponele que ya ahora son 2 metros. Bueno, son 2 metros. Vuelve a arrancar la situación. Aquiles sale corriendo. Corre los 2 metros para llegar a donde está la tortuga. Pero mientras Aquiles corrió esos 2 metros, ¿qué hizo la tortuga? ¿Se quedó quieta? No. La tortuga caminó. Habrá caminado, ponele 20 centímetros. Caminó 20 centímetros. Bueno, ¿cuál es la situación ahora? Que a Aquiles lo tenemos a 20 centímetros de la tortuga, pero no lo puede pasar. Y estamos en la misma situación. ¿Por qué? Porque la tortuga sigue estando adelante y porque sigue habiendo una ventaja que Aquiles no puede superar. ¿Por qué? Porque esto se repite. Acá tenemos el infinito, lo infinitesimal. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuántas veces puede suceder esto? Infinito. Aquiles se va a acercar infinitamente a la tortuga, pero la tortuga va a seguir manteniendo su ventaja, porque mientras tenga un X tiempo en el que Aquiles avanza, la tortuga avanza. Aunque Aquiles vaya más rápido, la tortuga avanza igual. Entonces, aunque esa distancia se vaya achicando infinitamente, nunca lo va a alcanzar. Bueno, esto es un razonamiento. Esto es un razonamiento contra el movimiento, pero la conclusión es, esto no puede suceder. O sea, es verdad, yo lo veo, no es que no lo veo, no es que no se ve. Las paradojas estas, lo que dicen de Zenón, es el problema para pensar la realidad sensible, para pensar el cambio, ¿sí? Y de algún modo nos ponen en un aprieto y vos tenés que elegir. ¿A qué le vas a hacer caso? ¿A lo que ves o a tu pensamiento? ¿A lo que ves o a tu pensamiento? El pensamiento nuestro intenta comprender las diferencias que vemos. Cuando vemos pasar un avión y escuchamos el sonido luego, o lo escuchamos como en otro lugar, tenemos que explicarnos ese fenómeno. Tenemos que explicarnos esa diferencia. Esa diferencia es explicada por la razón. La razón es la que está salvando las distancias de la disparidad del fenómeno. El fenómeno no es transparente. La razón, el pensamiento, es el que resuelve esa diferencia. La conclusión, la realidad sensible no es captable por la razón, la percibimos a la realidad sensible, pero no la entendemos. La percibimos, pero no la entendemos. Como decía Parménides, todas estas cosas no son más que nombres
instituidos por los hombres en su credulidad. Nacer y morir, ser y no ser, cambiar de lugar y brillar con colores distintos. Bueno, por ponerlo en la línea de lo que estaba planteando Parmenides. Muy bien, así expusimos a Zenón. Nos tenemos que meter con Empédocles, Anaxágoras, los atomistas. Muy bien. Bueno, Empédocles, entonces, Empédocles de Agrigento, en Sicilia. Empédocles, hijo de padre adinerado, renuncia a su fortuna para dedicarse a la filosofía. Les recuerdo lo que decía Adot con respecto a estos personajes que buscan una respuesta, pero más que querer encontrar una respuesta, es un modo de vida. Se dedican a esta indagación. Escribió dos poemas que habrían sido partes de una misma obra, sobre la naturaleza y las purificaciones. Bueno, algunos argumentos dicen que tienen que ser dos distintas porque es difícil encontrarle cierta coherencia, pero otros le encuentran coherencia, por eso pueden ubicarlas como partes de una misma obra. Empédocles podemos ubicarlo en el 490, 485, y es una de las figuras más llamativas de los presocráticos. Nietzsche lo tiene como uno de los más polifacéticos de todos. En el texto Purificaciones se presenta a sí mismo como una especie de místico y una figura chamánica. Escuchémoslo a él. Oh amigos, que en la gran urbe a orillas del Leonado Acragante, en Agrigento, moráis en lo más alto de la villa, ocupados en nobles acciones para los extranjeros, como es el abrigo hospitalario, ignorantes de la maldad, salve. Yo, un Dios inmortal entre vosotros, no mortal, voy y vengo, entre todos honrado, al parecer, y ceñido con cintas y floridas coronas. Por todos, cuando llego a las prósperas ciudades, por hombres y mujeres, me veo reverenciado, y me siguen a millares, para tratar de averiguar dónde se halla la senda del provecho. Por consultar oráculos, los unos, otros contra los males de toda condición. Tratan de oír una respuesta que los cure, pues largo tiempo ya se hayan transido por acervos dolores. Bueno, fíjense la figura de este personaje y el rol de la curación, de la medicina, de la enfermedad. Siempre ronda un misterio, ¿no? Y cierta hechicería con respecto a cómo curar una enfermedad, cómo resolver eso que está ocurriendo en un cuerpo que parece que se desarma, ¿no? Toda la teoría de los humores es algo que finalmente no vemos, o sea, no se ven, pero se ven los resultados. Entonces, hay una especulación, una imaginería sobre cómo es que funcionan adentro los cuerpos. Eh, digamos, hay un saber y ese saber lo tiene alguien, ¿no? Eh, un poeta, un sacerdote, un chamán, un sabio, los médicos, los presocráticos, algún saber tienen. Bueno, Empédocles tenía algunos saberes y escribe una posible explicación del origen de las cosas. Y en principio pone las cuatro propiedades ya desde el origen. Entonces, saltea digamos, la necesidad de explicar cómo es que otros elementos surgen de un primer
elemento, que podría ser el agua de Tales o el aire de Anaxímenes. Dice, no, están los cuatro, las cuatro propiedades opuestas ya en un mismo momento se ponen a jugar. Las llama raíces de todas las cosas, porque justamente eh, de acá van a brotar. Y recordemos la idea de la fisis, ¿no? La fisis griega, que es un ser vivo, ¿no? Entonces, es muy importante, porque no es algo mecánico, agua, tierra, aire, fuego, ¿sí? No es una calculadora, sino que es algo vital. Entran a jugarse y en esa conjugación empiezan a surgir todas las cosas. ¿Cómo se conectan? Hay una energía que fluye en este conectar y desconectar, que son el amor y el odio. El amor y el odio unen y separan, y en este movimiento incesante se van a producir todas las cosas. Lo van a hacer a través de un ciclo cósmico, o sea, hay un movimiento cíclico, pero que pasa por cuatro etapas. Dice Empédocles, esto es una reconstrucción, ¿no? Pero, digamos, habría puesto estos cuatro momentos, criticados por Aristóteles, porque dice Aristóteles, Empédocles puso como causas para explicar el movimiento, pero al final la discordia y el amor actúan de forma poco coherente, porque quien en algún momento trae orden, después trae desorden. Bueno, veámoslo. Dentro de los cuatro momentos, todo arranca con la primera esfera. Una primera esfera donde las cuatro raíces están todas mezcladas y no hay cosas individuales. O sea, es una gran esfera indiferenciada. ¿Sí? El primer momento de la indiferenciación donde el amor domina. El amor, que ha fusionado todo, tiene, am, tiene todo indiferenciado. Y el odio o la discordia estaría por fuera dando vuelta y empieza a ingresar en esta gran bola indiferenciada. Empieza a ingresar y empieza a separar las raíces. Las raíces, al separarse, como sigue habiendo amor, también se empiezan a unir de maneras diferentes. En esta unión de maneras diferentes se empiezan a producir todas las cosas. O sea, todas las cosas son producto de la primera indiferenciación diferenciada por el odio y vuelta a unir, o sea, hay distintas proporciones o hay distintos modos de combinaciones en el que se van a dar todas las cosas. Coinciden algunos comentadores que este sería el momento en el que se da nuestro universo. También lo pensaban, ¿por qué? Porque es el momento en el que odio o la discordia empieza a cada vez dominar más. Y ese dominio explicaría el desorden y la decadencia hacia donde va el, la humanidad. No solo la humanidad, el cosmos. Un tercer momento, la acosmia, que es cuando finalmente el odio domina, o sea, el odio ha ocupado todo. Entonces el amor se aleja y las raíces recobran cada una su independencia separada. Entonces se desarman las unidades que había, se desarman y quedan estos cuatro cualidades o estos cuatro elementos, pero bueno, no son cosas todavía. En este dominio absoluto del amor, del odio, empieza a ingresar el amor. Cuando el odio, el odio se da cuenta, digamos, de este ingreso del amor, acusa, ¿no? Acusa recibo y se va, se va como, digamos, se desarma, ¿no? Se desarma todo y el amor fusiona. El amor fusiona, que es una de las críticas que le hace, digamos, que le hace Aristóteles. ¿Cómo es que primero un elemento, perdón, una de las fuerzas genera o tiene cierto efecto, en tanto causa, tiene cierto efecto, y luego tiene otro efecto? Acá el amor, entonces, entra en esta bola del odio y empieza a fusionar los elementos.
¿no? Entonces, va a haber nuevos individuos, pero hasta un dominio total del amor, que en ese dominio total fusiona todo otra vez, ¿no? Hasta que llega a la primera esfera indiferenciada. Bueno, estos cuatro momentos Empédocles no pone un momento primario. Esto es una escena posible. Lo importante es cómo se arma y se desarman los entes. ¿Sí? Los individuos. Los individuos son fruto de un momento de producción, de combinatoria, que luego se vuelven a fusionar y que luego pueden volver a tener lugar nuevos elementos. Recuerden también lo que había planteado de Anaximandro, ¿no? Nuevamente de la justicia, de la fusión en el todo y de la separación de esa totalidad, y una totalidad a la que volvemos. Si se acuerdan, cuando mencionamos el tema de la madre tierra, de Deméter, ¿no? Donde hay un ciclo eterno donde se dan los individuos, pero donde volvemos, todos vuelven, ¿no? Eh, bueno, todo está en el acervo de la tradición. Pasamos a Anaxágoras de Clasomene. Anaxágoras planteaba las homeomerías, que el nombre se lo pone Aristóteles, el homeómero, que es algo que no tiene diferenciación, digamos, cuyas partes son idénticas, porque lo que está planteando Anaxágoras en un paso, en un paso más hacia, hacia el planteo de los atomistas, es la idea de semillas que componen todo. Pero en este caso son semillas que ya contienen todo. Dice, estado inicial, ya en un comienzo, todas las cosas estaban juntas al mismo tiempo, infinitas tanto en cantidad como en pequeñez, pues también lo pequeño es infinito. Bueno, lo infinito es un problema, pero acá es de alguna manera como una solución, porque la infinitud hace que todo pueda estar en todo. ¿Sí? El concepto de infinito hace que todo pueda estar en todo. No parte de los cuatro elementos, sino de un número infinito de semillas, que son las que van a dar lugar a todas las cosas. Aristóteles las denomina homeómeros y a partir de estos se van a dar todas las cosas. Pero ¿cómo? Digamos, estas semillas podrían ser de alguna manera la materia prima, ¿sí? O la materia primera. Anaxágoras introduce la idea del nous, el intelecto. Este momento es aplaudido por Sócrates, por Platón, por Aristóteles, pero luego, cuando lo siguen leyendo Anaxágoras, bueno, se desalientan porque ven que en realidad el intelecto eh, es un intento, pero muy incoherente e inconsistente de cómo es que se constituye un orden, finalmente todas las cosas, a partir de estas semillas de los homeómeros. Algunas características del nous de Anaxágoras. En principio es ordenador. El texto dice el intelecto las ordenó, le puso un cosmos, las puso en un orden. Pero se retira el intelecto, después de que el intelecto comenzó a mover, se separa de todo lo que está en movimiento y todo cuanto el intelecto movió se dividió. Se entiende que este sería el momento en el que se producen todas las cosas. O sea, el intelecto pone en movimiento, se aleja, pero todo ahí quedó dividido en cosas, en individuos. Y el intelecto fue exterior a esas cosas. El intelecto es infinito, autónomo y no está mezclado con las cosas que empezaron a existir con cierta autonomía. El intelecto está solo consigo mismo. Esto después nos puede sonar a Aristóteles, ¿no? El intelecto que es
que está fuera de lo creado, ¿no? O sea, de lo que finalmente tiene ahora ser, los entes. En otro momento, Anaxágoras, contradiciéndose, aparentemente dice el intelecto que acompaña. El intelecto que existe siempre también existe seguramente donde están las demás cosas que se separaron y en las que se segregaron. O sea, por un lado es exterior y después dice también existe seguramente donde están las demás cosas. Bueno, habría una hipótesis que puede conciliar estos fragmentos. Dice, el intelecto se retira, pero deja a cada cosa un residuo de racionalidad. El intelecto, es verdad, se retira, pero ya dejó en cada cosa este residuo de racionalidad. Bueno, esto, digamos, lo critican a Anaxágoras, pero ese resto de racionalidad que comunica todas las cosas, podríamos pensarlo también cuando Platón habla de la idea que participa en todas las cosas. Bueno, hay algo ahí de racionalidad, de bondad, de ser, que es lo que comunica todas las cosas. Digo, no da para criticarlo tanto. Y otras dos ideas que trae Anaxágoras, que lo pueden pensar los atomistas, fíjense, no existe nacimiento ni muerte, sino solo combinación y separación. Podemos pensarlo también en los anteriores presocráticos, pero él lo explicita, o sea, él lo trae a la luz como idea, ¿sí? De que hay combinación y separación, ni nacimiento ni muerte. Lo mismo que la distinción entre lo sensible y lo inteligible. O sea, ya Anaxágoras está, de hecho, con la idea del nous y del intelecto, podemos ver que está trabajando en un plano más abstracto, no pensando en una separación con lo material, donde hay un trabajo de la inteligencia. Y puede separar lo sensible de lo inteligible. Llegamos a los atomistas. Tenemos a Leucipo y a Demócrito. Leucipo sería el maestro de Demócrito, habría nacido en el 500, no está claro si Abdera, Mileto u otra ciudad. Demócrito sí, en Abdera, ya por el 470, 460. Eh, es, bueno, va a estar en la época de Sócrates. Es presocrático, en realidad comparten la existencia, digamos, son contemporáneos, pero tiene sigue pensando en cómo se constituyen las cosas, en el principio de todas las cosas. O sea, Demócrito está en la estela de pensamiento de los presocráticos, pensando el arjé. Va a proponer el átomo, ¿no? El átomo y el vacío. Bueno, los átomos y el vacío. La realidad está compuesta por la aglomeración de cuerpos atómicos o átomos. Fíjense, cuerpos atómicos, que quiere decir que no están divididos, finalmente queda en la idea de átomo. Pero es una cuestión de lenguaje. Los cuerpos que no están divididos, se les puso el nombre de átomos. Son no divididos. Al no estar dividido, se entiende, se supone, que es algo sólido que puede servir como una especie de ladrillo para conformar las cosas. ¿Sí? En contra del problema de lo infinito, digamos, cómo algo infinito puede ser sostén de las cosas. Entonces, un átomo, algo que no es dividido, que finalmente no es divisible, bueno, si empezamos a juntarlo con otros, va a poder constituir algo así como las cosas. Para que estos átomos sean múltiples y puedan estar en movimiento, necesitan un vacío donde moverse, necesitan ese espacio, ¿sí? Por lo tanto, el vacío es una realidad, va a tener que existir el vacío, pero va a tener que existir
no como una nada, sino como un algo. ¿Cómo puede haber cosas diferentes? Bueno, la materia del átomo es indiferenciada y homogénea. La diferenciación va a estar por las figuras diferentes que tienen los átomos, que son infinitos y tienen infinitas diferenciaciones en tanto a la figura, no a la materia, sino a la figura. A partir de la unión de ciertos átomos se producen los elementos. No cualquier átomo se une con cualquier átomo. A partir de las figuras, algunos se van a unir con algunos. A partir de estos elementos se producen todas las cosas. Entonces, hay una simpatía que es la que une los átomos y después, si no hay simpatía, se desunen, o sea, no va a haber conexión, ¿no? Acá hago la pregunta, si se habrá enterado Platón, porque fíjense el término es ideiai, como las eidos platónicas o las ideas, que son las figuras o son los aspectos. Están pensando en la estela, y también lo digo porque, bueno, lo reitera Cordero después, es difícil que Platón no nombre a Demócrito. Mejor dicho, es difícil que no lo haya conocido, pero no lo nombra. No lo nombra y no hace alusión a algunas, algunas ideas bueno, semejantes que tienen, ¿no? Que dan que pensar. Como esta, el vacío es el no átomo, un no ser, pero es un no ser que es un no ser que es. Les decía, el vacío hace falta, pero no como una nada, sino como una realidad. Esto que planteaba y discutía Parménides, ¿se acuerdan? El ser es y no puede no ser, y por otro lado, otro camino, tenemos el camino de, podríamos decir, un no ser que es. O sea, este sería el camino de lo impensable que decía Parménides. Y Platón va a decir lo mismo. Platón también va a inventar un no ser que es. O por lo menos va a decir hace falta, pues tiene que haber un no ser que es. Un no ser relativo. Platón va a aparecer entre el ser y el no ser una gradación de ser, entre no ser y ser. O sea, va a haber un no ser relativo y un ser relativo. Esa va a ser la solución platónica. Por eso, bueno, nada, de algún modo llama la atención este silencio. Acá, el invento genial de los atomistas, entonces, del vacío como el no ser que es. Dice Simplicio. Demócrito suponía que la realidad de los átomos es sólida y plena, y la llamó ser, y que se mueve en el vacío al que llamó no ser, diciendo que éste existe no menos que el ser. Para reunirse, finalmente los átomos se desplazan en el vacío, pero ambos son principios de igual jerarquía. Bueno, esto para que es fundamental, no entenderlo al vacío como nada, ¿no? Son de igual jerarquía y ambos existen. El problema del movimiento, bueno, no sería un problema, porque los átomos, como la física, están en movimiento. La física está en movimiento, entonces los átomos están en movimiento. Dicen el término titilar o palpitar, digamos, los átomos están en movimiento. Hay una imagen que es esta de los granos de polvo que están en el aire y que en ese movimiento confluyen y se chocan y algunos, depende de sus figuras, conformarán cosas y otros seguirán, habrán rebotado y seguirán y conformarán otras con otras figuras.
Entonces, de acá podemos pensar un poco la idea de azar y necesidad. ¿Por qué? Porque hay algo azaroso, en el sentido de que están todas acá, revoloteando, pero las que se juntan porque sus figuras las hacen juntarse. Ahí hay un principio de necesidad, o sea, no va a suceder cualquier cosa. Va a suceder en función de este azar y necesidad. Tenemos acá el fragmento de Leucipo que dice: nada se produce porque sí, sino que todo surge por una razón, un logos y por necesidad. Bueno, este mecanismo ciego no les va a gustar a Platón y Aristóteles, postulan una causa final, ¿no? Un para qué, que es la felicidad, ¿no? Fíjense que esta causa final no es algo material. Bueno, los atomistas proponen un alma material que van a ser átomos que se congregan y que se disgregan. Con lo cual la corrupción va a ser esta disgregación de átomos. El alma es perecedera. Bueno, acá solo decirles que hay un principio que está siguiendo Demócrito, que está alentado por todo el pensamiento que viene detrás de él con los presocráticos. Pensemos en Parménides y en el ser en Parménides, cosa que sería, digamos, podríamos decir aborrecible por Demócrito, pero Demócrito cuando piensa el átomo, fíjense si no tiene las características del ser de Parménides, ¿no? Esa indivisibilidad del ser y esa completud, de alguna manera son las características de los átomos. ¿Por qué no es más divisible el átomo? O sea, átomo es algo no divisible. ¿Y por qué no es más divisible? Si aparentemente tiene dimensión. Bueno, esto es uno de los problemas digamos, que puede dejar Demócrito, como para no pensar que es tan obvio el planteo. Y finalmente también plantear, recuerden lo que les decía, cómo estas escuelas traen algún modo de vida vinculado, asociado, o un modo de vida al que abren, al que se disponen. En este sentido, vamos a ver a Epicuro cómo retoma a los atomistas y, bueno, y cómo resuelve los problemas existenciales, que era lo que él estaba preocupado. Bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Bien, pudimos ver unos cuantos más y quedamos preparados para el próximo, donde nos meteremos con la sofística, Sócrates, Platón, Aristóteles y el helenismo. Así que hasta el próximo episodio.